Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Escuchan de fondo Disco Happy, ya de Los Chanchos en Piedra del álbum Ríndanse Terrícolas. No conocen esta música, de verdad que no. Pero quizás conocen a 31 minutos, conocen aparte entonces de la onda medio funky de Chancho en Piedra, ¿ya? Esto es Disco Happy, un ícono de la música, por lo menos de mi juventud. Así que escuchamos a Disco Happy, Ríndanse Terrícolas. Buen álbum, chicos. Ahora tienen tiempo para poder buscar ya información sobre cosas que a ustedes les pueda gustar. Bien, chicos, mi nombre es Álvaro Álvarez, les doy la bienvenida. Esta es nuestra clase número 6, correspondiente al quinto año básico, donde estamos viendo la unidad Derechos y Deberes para la Participación Ciudadana. El día de hoy vamos a ver las actitudes cívicas en una parte uno, ¿bien? Y entonces quiero saludarles a todos y cada uno de ustedes. Hemos vuelto de un pequeño receso que se hizo. Recuerden que estamos en una pandemia donde la idea es poder cuidarnos entre todos, no salir de casa. Si estás viendo esto fuera de de la ciudad de Pichilemu y estás en cualquier otra parte de Chile, la recomendación es siempre la misma, a quedarse en casa, a no exponerse ya simplemente porque quiero salir, estoy ahogado, cosas así. Ya hay que buscar espacios en nuestra casa que finalmente nos pueda ir acomodando y empezar a hacer cosas que quizás teníamos nosotros en el tintero y que por tiempo decíamos que no la habíamos hecho. Así que daré la bienvenida entonces a esta, la clase 6, que se llama Actitudes Cívicas. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. En Instagram me pueden seguir como @cero recargado, en Twitter también, ahí sí un poco más del lenguado, ¿ya? Pero ahí están las redes sociales para que puedan seguirnos. Y si estás viendo este video a través de YouTube, puedes darle like, compartir y suscribirte también al canal. Bien, lo importante es que muchos niños puedan ver estas clases y que de esa manera no se queden atrasados con sus contenidos. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Recuerda que esto es un video, lo cual tú lo puedes ir deteniendo. Si tienes acceso al Classroom de esta clase, puedes bajar el PPT sin ningún problema. De lo contrario, puedes seguir usando este video ya y ponerle pausa cuando quieras anotar alguna idea o cuando quieras escribir alguno de los conceptos que estamos viendo. ¿Ok? La clase de hoy es bastante entretenida, ya, porque tiene que ver con cosas prácticas que hacemos en el día a día. ¿Ok? Vamos a ir entonces, el título de la clase del día de hoy es Actitudes Cívicas. Quiero que pongan la fecha para que lleven un registro de lo que van haciendo. Y entonces el objetivo de la clase es valorar las actitudes cívicas como elementales para el funcionamiento de nuestra sociedad. Es decir, vamos a ver cómo estas actitudes ya nos ayudan para que nosotros podamos tener un funcionamiento dentro de esta sociedad, porque de lo contrario vamos a ver que reinaría en este caso el caos, y por eso entonces es necesario siempre tener ciertas actitudes, y vamos a ir definiendo entonces qué son las actitudes, porque hablamos de actitudes cívicas, ¿bien? Y a partir de eso entonces comenzamos con la clase propiamente tal. Estas clases las puedes ver en tu libro en la página 180 y 182. Acá está. Este es tu libro de clases, ya quien no lo tenga lo puede descargar desde la página del Ministerio de Aprendo en Línea. Están de manera digital, acá está, y para todos los que ya lo tienen, aquí dice tomo 2, perdón, dice tomo 2 porque este es el libro del profesor. Bien. Pero tú lo puedes tener y están en la página 180 y 182 del libro de clases. No, me faltó ponerme la musiquita. Ah, no, no era tosido. Ya, fue un estornudo. Bien, vamos a definir dos elementos, ya, porque es importante entonces, ¿de qué hablamos de actitudes cívicas? Primero, ¿qué es una actitud? Una actitud es una disposición y un ánimo manifestada de algún modo. Es decir, es una disposición a algo que yo pudiese hacer permanentemente, ¿ya? A algo que yo quiero, ¿bien? Eso es una actitud. Entonces, vamos a ver que uno siempre tiene distintas actitudes, ¿ya? Hay actitudes quizás que son de respeto, hay actitudes de tolerancia, hay actitudes, ¿ya? Que tienen que ver al desorden, también a la falta de respeto. Entonces, una actitud simplemente es una postura que yo la manifiesto de algún modo. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, con mi familia y de repente estoy así, o sea, claramente que estoy manifestando entonces una actitud. Cuando yo estoy feliz, hay gente que es bien interesante porque con esto
de las mascarillas, que ojo, si tienen que salir, ya tienen que usarla, hay algo que es bien interesante. Fíjense, uno sonríe con los ojos. Estoy enojado. Y miren, cómo cambian los ojos. Es bien interesante eso, porque la gente ha aprendido a sonreír con los ojos. Ahora, yo uso la mascarilla porque como tengo amigdalitis, a lo mejor no se me nota mucho, pero tengo una amigdalitis aguda, entonces en la casa tengo que andar también con mascarilla para no contagiar a mis dos hijos. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que empezar a acostumbrarse también a el uso de la mascarilla, ya cuando puedan o en cuanto necesiten de manera urgente salir, ¿ya? Y fíjense, aprender a sonreír con los ojos es bien interesante entonces las cosas nuevas que hemos ido aprendiendo, ¿bien? Y eso es una actitud, o sea, mi actitud, por ejemplo, positiva frente a esto que está pasando, a verlo como una oportunidad tremenda de poder acercarme a través de todos los niños de Chile, a través de esta pantalla, a través de una cámara y a través del YouTube, ¿ya? Es una oportunidad tremenda que nos ha dado en este caso la pandemia. Ahora, si tú estás viendo este video y quizás te sientes emocionalmente afligido, con ansiedad, yo te invito a mantener la calma, a buscar qué emoción es la que en este momento te está embargando, qué es lo que tú sientes. Y digo, no, sé que siento como un dolor en el pecho, quizás siento como ganas de gritar, ¿ya? Y esas emociones se comienzan entonces a mostrar. Y uno lo que primero tiene que hacer para poder gestionar las emociones es ver qué emoción es esto, ¿no? Me siento miedo, siento temor de lo que pueda pasar, tengo incertidumbre quizás de qué va a pasar en un futuro y así poder conversarlo, ¿cierto?, con un adulto, ¿ok? Si tú tienes alguna duda con respecto a las emociones, también puedes hacerme alguna pregunta y quizás tanto en los comentarios o, por ejemplo, a través de Classroom me puedes también preguntar y sin ningún problema te voy a contestar para poder ayudarte a gestionar tus emociones. Bien, entonces la emocionalidad tiene que ver también con la actitud, con la forma en la cual yo me paro frente a la vida. Bien, eso es una actitud. Y cívica, porque hablamos del civismo, ¿ya? Y ese civismo que tiene que ver con el respeto ciudadano por las normas de convivencia pública. Y aquí vamos a ver que lo que el día de hoy estamos aprendiendo, ¿ya? Es saber cómo nosotros deberíamos más bien comportarnos, ¿ya? De manera cívica, como un ciudadano respetuoso, pero no porque finalmente haya que verlo porque, es que el profe me lo enseña y esto hay que aprenderlo. No, 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 esto no se aprende porque está de memoria, sino que hay que verlo cómo yo lo practico en mi vida cotidiana. Porque de lo contrario no me sirve a mí de nada poder pasar un montón de contenido y materia que usted no lo va a ocupar. Entonces, por eso quiero que vaya reflexionando con respecto a ver, de esto que me está diciendo el profe, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo no lo hago? ¿Por qué debería hacerlo? Y también la invitación, ¿cuál es tu actitud permanente? No, yo tengo una actitud, por ejemplo, siempre más de rechazo, de lejano, tengo una actitud negativa donde veo que todo está malo. Y ojo, es bien interesante porque ustedes van a ver en este momento que hay muchos adultos que están con una actitud negativa cuando dicen, no, si lo peor va a venir posteriormente, es que qué va a pasar del mundo, es que esto se está acabando y por qué, ya, todas esas cosas muestran una actitud negativa. ¿Ya? Ahora, en general, los que somos más niños ya tenemos una actitud más bien positiva porque en general entendemos que lo que está pasando está pasando. Bien, y los adultos deberían tomar mejores decisiones respecto a tal o cual cosa, pero ahí uno tiene que ver con el control. ¿Ya? Hay cosas que uno controla y otras que no. Entonces eso tenemos que ir aprendiendo. Bien, eso es una actitud, bueno decir, actitud positiva siempre. Y esa actitud positiva entonces es la que a nosotros nos va a llevar a tener mejores relaciones de convivencia, no solamente con los otros y en la sociedad, sino que también con nosotros mismos. Y eso es muy importante, porque yo el otro día, es una estupidez, pero en las tardes me pongo a ver una teleserie que se llama Yepet. No, no se llama Yepet, pero Eres mi vida, eres mi amor, algo así. Y en una frase que fue como súper cuático, alguien dijo, nadie puede amar a su patria si no se ama a sí mismo. Y yo quedé así como, porque el discurso de una de las protagonistas era que no, vamos a defender el país y todo lo demás, pero si yo no me amo a mí mismo, ¿qué país puedo defender? Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, si yo finalmente ando con una postura, una actitud negativa frente a la vida, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo quiero que me pasen cosas positivas? Entonces, de lo malo, yo claramente puedo ver cosas positivas y eso tiene que ver con la resiliencia. Ya es bien interesante porque si bien la resiliencia no está tomada dentro de una actitud cívica, ¿ya? Yo siento que es muy importante para el tema de
la convivencia con uno mismo como ser humano. Es interesante, otro día podemos hablar de la resiliencia, ¿bien? Página 180 y 182 de tu libro si quieres profundizar, si hay gente que, oh, sabes que ya, el profe como que a veces habla mucho y no le sigo la idea, entonces, no, yo quiero los contenidos nomás, bueno, ahí están en su libro, está como lo mismo, pero quizás con menos reflexión. A mí me interesa, sobre todo, que ustedes sean capaces de reflexionar, de pensar más allá de lo que están leyendo o lo que están escuchando. Y esa es la invitación entonces que le hago de manera permanente. Bien, veamos algunas actitudes cívicas en acción. Veamos el caso uno. Mira, aquí está el caso uno. Alguien me dice, ah, pero es un rescatista. No, el caso uno voy a suponer que puede ser cualquier persona y que está ayudando aquí a una persona. ¿Ya? Entonces, una persona A ayuda a una persona B desinteresadamente, es decir, yo lo veo que estaba afligido, que había caído, y usted me puede decir, pero ¿quién lo manda? ¿Sí? ¿Para qué se va a meter donde se puede? Eso da lo mismo, ¿ya? Uno en realidad cuando empieza a buscar los orígenes de las cosas, como el Donald Trump que dice, oye, es que el virus apareció en China y bla, bla, da lo mismo, ¿ya? Si tú te das vuelta en el tema de los orígenes, vas a dejar de lado el presente. Y el presente es una persona que está en este caso necesitando ayuda. Entonces, ¿qué tú deberías hacer? Exactamente. El caso uno nos demuestra en que desinteresadamente yo debo ir y ayudar a esa persona. Y alguien me puede decir, oh, profe, pero es que mire, es negro. Y yo como que con los negros, para. Y ahí uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver que sea blanco, rosado, negro, morado? Da lo mismo, ¿ya? Y ahí entonces el caso uno es ayudar desinteresadamente a la otra persona, sea quien sea, y las circunstancias que finalmente sean. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar abiertos a eso, a poder prestar nuestra ayuda, nuestra colaboración a quien necesite. Y sin mirar, ah, no, pero mira, este es de otro país, no, este es de otro color, es que este es niña, es que este es gay, es que este, etcétera. Todos esto es que, finalmente, lo que nos hacen ver es que son pésimas actitudes, ¿ya? Frente a lo que es nuestra convivencia ciudadana. Bien, entonces por eso es súper interesante poder ver. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué harías en ese caso? Voy a suponer, alguien me dice, no, yo soy muy chico, no me lo voy a poder a la persona para ayudarla. No, ponte que tú eres una persona adulta, como la persona que está aquí, ya si se fijan, ayudándole. ¿Lo ayudarían? ¿Le cooperarían? ¿Ya? ¿Tratarían de salvar a esa persona? ¿De levantarlo? Interesante, ¿eh? ¿Ya? Y por eso es importante que ustedes vean, ¿ya? Si esa actitud es la que finalmente ustedes hubiesen hecho. Vamos, veamos ahora el caso 2. Esto es una típica sala gringa, ya, o perdón, norteamericana, o de otros países, no Chile, porque nosotros estamos todos con uniforme, ya, incluyendo los profesores que tenemos que usar un uniforme. A mí me gusta mucho usar mi cotona, hoy ahora no la uso, pero porque estoy en casa. Y aquí más allá del uniforme, en la sala, fíjense, están todos hablando, están todos gritándose, están todos atentos a lo que escucha el profesor, están hablando todos al mismo tiempo, o hay un respeto por ejemplo, al levantar la mano, ya para que el profesor me dé la palabra y de esa forma nos podamos escuchar. Entonces, aquí no se trata de imponer la autoridad. Ah, pero es que ¿por qué los niños no podemos hablar? Sí, todos podemos hablar, todos podemos dar a conocer nuestros puntos de vista. El punto es que tenemos que hacerlo en un orden. Cuando tengo 3, 4, 5, 7 personas hablando al mismo tiempo, no escucho absolutamente nada. Entonces, siempre para poder escucharnos tenemos que mantener un orden. Y en este caso, dentro de las normas que tenemos dentro de una sala de clase, está el poder levantar la mano, ¿ya? A la hora de poder expresar alguna de nuestras opiniones. Y es muy bueno que lo hagan, ¿ya? Yo lamento mucho que muchas veces la participación, me gusta mucho este quinto, el quinto que yo le hago clase, al que está viendo esta clase, y ojalá que los otros quintos del país también lo hagan. Me gusta mucho porque participan harto, conversan harto, plantean puntos de vista, a veces, muchas veces, que no tienen ni siquiera relación con la clase, ¿bien? Pero sí por lo menos tienen esa cosa de no quedarse en silencio, ¿ya? Y de dar a conocer sus posturas de vida y sus posturas frente a ciertas temáticas. Y eso es sumamente bueno, chicos, ¿ya? Entonces no se queden solamente con lo que un profesor les vaya diciendo y levantar la mano como decir, profe, ¿qué dijo? Profe, no entendí. Profe, no, sino que también, profe, mire, yo pienso sobre lo que usted está diciendo, que esto es así, acá y así sucesivamente. Es decir, siempre poder ver que lo que el profesor me está enseñando
no es para que yo lo procese y lo aprenda y diga, ah, no, si esto es así y no hay más cuestionamiento. Al contrario, el conocimiento no tiene que darle herramientas para poder cuestionar y de esa manera poder argumentar. Cuando usted se cuestiona a sí mismo lo que va aprendiendo, es cuando se produce entonces el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, también tienen que ver harto las emociones de cómo van trabajando en ese formar ya un aprendizaje, pero también con la emocionalidad. Es bien interesante porque cuando usted está enojado y porque el profesor siente que lo trató injustamente, porque lo hizo callar cuando usted no estaba haciendo desorden, eh, usted tiene una mala sensación frente a eso. Y esa mala sensación primero hace que usted no aprenda más del profesor. Segundo, va a tener entonces menos capacidad de aprendizaje y de relacionar lo que el profesor está diciendo con lo que usted quiere que aprenda. Bien, voy a tomar un poco de agüita. De hecho, ya le dije que estaba con amigdalitis y de verdad que se me nota. Vamos a ver entonces algunas actitudes cívicas. Bien, la primera actitud que vamos a analizar es la tolerancia. La idea es que puedan ponerlo en su título, ahí en su cuaderno, actitudes cívicas. Y, perdón, y en este caso, poner, por ejemplo, tolerancia, dos puntos. ¿Qué es la tolerancia? ¿Ya? Es respetar puntos de vista distintos al otros. Bien, entonces uno pudiese ver, por ejemplo, hay gente que lo más fácil para poder explicar la tolerancia tiene que ver con el racismo. Hay gente que no aguanta a la gente blanca, a la gente china, a la gente de color, a la gente aquí, que allá, a los rubios, los negros, da igual. Da igual. ¿Ya? La tolerancia es, yo voy a respetar tu punto de vista porque eres una persona al igual que yo, ya hemos visto que todos tenemos los mismos derechos humanos y no hay nadie que esté por sobre otro. Entonces, ah, no, es que yo voy a escuchar a esta persona porque esta persona es el del promedio 7 y tienen que tener la razón. Y en cambio, esta otra persona que el que juega la pelota, el desordenado, el que no hace las tareas, no, este compadre, y eso significa que no estamos siendo tolerantes y sobre todo, incluso empezamos a ser prejuiciosos, ¿bien? Es decir, emitimos juicios previos a conocer a las personas. Entonces, la tolerancia tiene que ver con respetar estos distintos puntos de vista, independiente de las personas que sean, ¿ya? Y de quienes sean. Bien, lo segundo que vamos a ver es la honestidad. Ven, acá tengo a un niñito que se le cayó la billetera a un adulto y él entonces va y se la entrega. Es hablar con la verdad, evitar el plagio y respetar los derechos de autor. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces ustedes también no son honestos consigo mismos cuando están en una evaluación y empiezan así, ¿ya? A mirar para el lado. Es decir, hacen copia cuando le piden las tareas a los otros compañeros. Que dicen, oye, Dan, préstame la tarea para copiar lo que había que hacer, pero usted ve que su compañero la tenía hecha y pa, copia toda la tarea. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de honestidad, no solamente quiere decir hablar con la verdad o decir la verdad, sino que también tiene que ver con ciertas actitudes ya de siempre entonces ser honesto, no solamente cuando a alguien se le cae una billetera, no cuando alguien está mintiendo, no cuando alguien está ocultando información, sino que es una actitud permanente, el ser honesto, el no tener necesidad finalmente de estar mintiendo. Y de hecho, una de las principales cosas que uno cuando conversa con los niños o hace algún estudio, sobre todo a esta edad, los niños son bastante mentirosos. Entonces hay gente que dice, no, si los niños no mienten, eso es falso, ¿ya? Ustedes lo pueden ver. Hagamos ese ejercicio, ok. Del día de hoy, no, hoy día vemos, quizás llevamos muy poco, ya. De ayer, entre ayer y hoy, las últimas 24 horas, ¿cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos sido deshonestos simplemente al decir, es que, ¿te gustó la comida? Eran garbanzos. Y uno dice, sí, me gustaron, estaban muy ricas. Y la verdad, las cosas que quizás a lo mejor no me gustó. Y nos pasa mucho. Entonces, o cuando dice, ¿te mandaron tarea? ¿El profe subió la clase? No, no, el profe no me ha mandado nada. ¿Ya? ¿Pero revisaste? Sí, sí, revisé. Y la verdad, las cosas que podemos ver entonces que usted miente ya y está siendo deshonesto. Y es una actitud que uno dice, pero profe, es una mentirita, chica, si es casi una broma. La verdad las cosas que eso cuando comienza después a uno creer creciendo, va viendo que el ser deshonesto o el no decir la verdad o finalmente andar copiando
comienza a ser parte de la normalización y lo comienzo a normalizar. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer, primero es darnos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta que mentimos. Y lo segundo tiene que ver entonces con cómo nosotros ya nos hacemos cargo de ir mejorando eso. Entonces, si a mí me preguntan, no, si mira, ¿sabes qué estaban? Me comí la comida, quizás no era mi comida favorita, pero me la comí y muchas gracias por el alimento. ¿Ven? Entonces, eh, uno quizás a lo mejor se puede desmotivar, pero no puede comer pollo asado con papas fritas todos los días. ¿Ya? Ni siquiera es sano comer pollo asado con papas fritas todos los días. El tercer actitud cívica tiene que ver con la empatía, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona. Fíjense aquí en el monito. Usted puede decir, el profe también hay que ser empático con él porque tiene la amigdalitis y por eso la voz comienza a ser rara. Sí, gracias, se agradece eso. Eh, La empatía entonces es ponerse en el lugar de la otra persona, es decir, ponerme en los zapatos del otro y tratar de pensar, sentir lo que la otra persona entonces está sintiendo, está pensando. De esa manera yo me puedo acercar un poco, ya, porque nunca vamos a ponernos en el lugar de la otra persona 100%, ya. No se puede uno poner en un lugar de otra persona, pero sí nos podemos acercar a lo que él está sintiendo. Entonces, por ejemplo, si aquí hay una persona que está triste, cometemos un terrible error muchas veces porque llegamos y decimos, oh, no puedes estar triste, si que se te haya perdido el gato da lo mismo, el gato no está ni ahí. Y la verdad las cosas es que si yo fuese empático, ya, lo que trataría entonces es, a ver, si yo tuviese un animalito que a mí de verdad lo estimo, lo quiero y se me hubiese perdido, ya, ¿cómo estaría yo? Yo diría, sí, también estaría triste. Entonces, más bien, lo que podría haber hecho una persona, más que decirle, oye, déjate llorar por el gato, si el gato va a volver, es finalmente darle una contención y decir, oye, amigo, yo sé lo que podría sentirse perder a un animalito, pero mira, tienes que tener fe de que va a llegar y que aquí... Y te das cuenta que el discurso es completamente distinto. Y tiene que ver entonces con cómo esa actitud ya de empatía comienza en este caso a ser parte de ti. Ahora, pasa mucho, por ejemplo, cuando uno va a la plaza o veía niñitos, ¿ya? Que si se fijan, los papás en la plaza siempre estamos cuidando a nosotros los hijos. ¿Y qué pasa? Que si tú ves un niñito, ¿ya? Y tú eres niñito, a ti te da por jugar con los otros niños, ¿ya? Entonces los papás van y dicen, no, 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 no te juntes con ellos aquí que allá. La pregunta es, ¿y si yo me pongo en el lugar de, yo como adulto, me pongo en el lugar del niño? Bueno, si yo veo otros niños que son de mi edad y que están haciendo lo mismo que yo, ¿por qué no poder juntarme con ellos? Entonces, ahí es donde los papás tenemos que también ser empáticos con nuestros pequeños, ¿ya? Cuando un niño está triste, cuando un niño está feliz, me pasa mucho, y también como trabajo con apoderados y con adultos, que me dicen, oye, ¿sabes qué? Este caro grita todo el día y aquí, que allá y todo lo demás. Un niño que grita es un niño que está feliz y que canaliza su emoción en base al grito. Entonces, uno como adulto le cuesta muchísimo ponerse en el lugar entonces de los niños. Y quizás es más fácil que un niño se ponga en el lugar de un adulto. Pero ojo, porque el niño le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro niño. Entonces, si hay alguien que le están haciendo bullying, si hay alguien que le están, en este caso, tratando mal, incluso si hay alguien que llegó al recreo sin colación, a veces nosotros pasamos por el lado y nos tiramos la colación y no pensamos quizás que el otro niñito, ya, no es que salió apurado y no echó su colación, es quizás que no tenía. Entonces tampoco estamos siendo empáticos y por eso que es una actitud que debe ser permanente, ¿ya? Y es muy importante para poder entender la sociedad en la cual nosotros vivimos y la cual también tenemos que convivir. Bien, tenemos entonces estas tres primeras actitudes: tolerancia, honestidad y empatía. Bien, vamos a ver tres más, que esto es la primera parte de, o bueno, en este caso es la primera clase de estas actitudes cívicas. Y vamos a ver, el respeto al espacio. Bien, en algún momento nosotros lo llamamos cuando éramos jóvenes el campo AT, es decir, nuestro espacio personal. Bien, y por eso es que no debemos ocupar los espacios de otros sin la autorización. Es decir, vamos a ver que la proxemia, que tiene que ver la proximidad que tenemos uno con otros, ¿ya? Que hoy en día incluso nos piden que tengamos 1 metro, 2 metros de distancia debido al coronavirus, pero también tiene que ver siempre con el respeto al espacio mío, ¿ya? Al espacio personal.
donde muchas veces nosotros pasamos a llevar los espacios en las micros, por ejemplo, en el metro, cuando se junta mucha gente, en el colectivo, a veces uno se sube en el auto y queda así, y la otra persona ahí, y a veces como que uno no se siente bien con el roce, con el toque de otra persona, ¿ya? Porque claramente está invadiendo tu espacio, que es tu espacio personal. Ahora, cuando hay gente que dice, uy, es que se meten a mi pieza sin permiso, es que me tocaron mis libros, me tocaron mis juegos de play, etcétera, etcétera. Eso es parte entonces del espacio que nosotros tenemos y que va muy de la mano con este otro punto, que es la privacidad. Es decir, respetar los espacios que son de la otra persona y que son privados, es decir, que son solamente míos. Y muchas veces pasa que por un tema de chiste que se hace lo gracioso y pusimos esa imagen, porque cuando son jóvenes los varones, sobre todo a los varones les gusta hacer de fisgón. Entonces empiezan a mirar ahí para el baño las mujeres, ahí, ahí como que... y la verdad es que la privacidad tiene que ser en todos los aspectos de la vida, ¿ya? Entonces yo puse esto porque, claro, cuando ustedes son jóvenes, cuando son pequeños, ¿ya? Está esta cosa de andar mirando, de andar ahí tirando el ojo, si hay alguna mochila de su compañera abierta, uy, ¿qué tiene esta mujer? Etcétera, etcétera. Entonces, hay espacios que son propiamente de uno, ¿bien? Y usted tiene que ir viendo que hay espacios que son de privacidad. Entonces, si voy a suponer, si llega una compañera y anda con su diario de vida porque le gusta escribir y anda con él en el colegio porque se lo iba a mostrar a una amiga y usted va y lo toma y dice, ¡ay, mira, encontré el diario de vida! ¡Oh, leamos! Para. Y te pregunta, bueno, ¿y dónde está el respeto a la privacidad? ¿Ah? ¿Dónde está esa actitud que usted debería tener frente al respeto del espacio de la otra persona? ¿Dónde está ese respeto que debería tener frente a lo que yo siento que es solo mío? ¿Mm? Entonces, en ese sentido, ya esa actitud, tanto el del espacio como la privacidad, son extremadamente importantes. Bueno, de hecho, todas estas actitudes son muy importantes, porque, bueno, insistir, no solamente nos transforman en buenos ciudadanos, sino que también nos transforman en buenas personas. Y por último, vamos a ver el tema de la responsabilidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La garrita. Aquí se ve la garrita. Ahí está, la garrita. Es decir, cumplir con nuestras obligaciones. O sea, si yo tengo que hacer mis deberes académicos, si tengo que estudiar, si tengo que ver los videos que el profe me manda, escribir las actividades, qué sé yo. Esas son nuestras obligaciones, ¿ya? Y tenemos que hacerlas porque somos estudiantes, ¿bien? En lo personal yo también soy estudiante, sigo estudiando, siempre he estudiado, entonces también tengo obligaciones que poder cumplir. Ahora, es porque es nuestro rol, ¿bien? Alguien puede decir, sí, como los papás muchas veces dicen, no, es porque es tu pega, así que tenéis que hacerla, ¿ya? Y por otro lado tenemos entonces las promesas, y esto es súper importante, porque hoy en día el sentido de la palabra, de decir, no, no, hombre de palabra, mujer de palabra, ¿ya? Como que se está perdiendo, el cumplir con lo que yo prometo, ¿ya? Es una de las actitudes que hoy en día se comienza a perder, ¿ya? Y eso es la falta de responsabilidad, como, no, si da lo mismo, no. O sea, las promesas, los compromisos finalmente se tienen que cumplir porque de eso se trata entonces la responsabilidad, ¿bien? Y entonces sí tenemos esas 6 actitudes cívicas que nosotros podemos trabajar constantemente y diariamente, no solamente en el colegio o en la sociedad, sino que también incluso dentro de nuestra propia casa. Y por eso yo te invito, revisa de esa actitud de las 6 que hemos visto el día de hoy, cuáles son las que yo finalmente tengo y las que yo practico diariamente. ¿Ok? Vamos a analizar entonces ciertos casos. Vamos a ver algunas actitudes cívicas dentro de la cotidianidad. Lo primero, le voy a enseñar el tema de la proxemia que tiene que ver con los territorios de comunicación de este espacio personal. Entonces, aquí voy a ver, si yo tengo una persona ya a más de 3 metros, ya 3 metros y medio, ya, esto es un espacio público, ¿ok? Entonces, yo puedo ir caminando en la calle, puedo estar en el estadio, esos son los espacios públicos, es decir, que tengo mucho espacio alrededor, ya, yo me voy a tirar más para atrás, decir, mucho espacio, ya, eso, mucho espacio, ya, que tengo para no estar al lado de otra persona, entonces ese es mi espacio personal, es decir, un espacio público. Pero también hay un espacio social que va, por ejemplo, entre 1 metro, ya que eso es lo que a nosotros nos están pidiendo, 1 metro y medio más o menos, ya de distancia con la otra persona, donde yo puedo conversar contigo, es decir, puedo estar en un grupo, ustedes siempre se juntan en los recreos, ya, y no están así todos, no, sino que están así hablando en grupo, en círculo, ya, y eso es un espacio social, donde a mí me da la posibilidad de poder conversar entonces con la persona que está a mi lado, que está aquí a este otro lado,
Y de esa manera entonces poder entablar cierta comunicación, ¿ya? Pero tampoco en un espacio tan limitado, porque después viene ese espacio personal, ¿ya? Y en ese espacio personal donde yo tengo medio centímetro de distancia, o sea, perdón, medio centímetro, 50 centímetros de distancia, sin medio metro, ¿ya? Y este 1 metro y medio metro. Entonces es como cuando uno está al lado de su compañero en el banco, ¿ya? Entonces yo estoy sentado acá y mi compañero está acá. Y eso es un espacio personal para nosotros dos, ya, o tres, o con quien yo esté. Y ahí estoy como, con ellos cerquita. Pero también hay un espacio, chicos, y esto es súper importante que lo respeten, ya el espacio de otros, pero también respeten su espacio propio, que es el espacio íntimo, ¿ya? Y que es lo más cercano. Entonces, decir, ay, profe, cuando se dan besitos. Sí, correcto. Cuando uno se da un besito en la mejilla, por ejemplo, al despedirse, o al llegar, ya. Cuando uno está abrazado con otra persona, ya, por ejemplo, yo como papá llego y abrazo a mi hijo y le doy besitos. Eso es un espacio íntimo mío, ¿ya? No lo ando haciendo con ustedes, es decir, yo no pesco a usted y le hago... No lo hago, ¿ya? Porque esos son espacios distintos. O sea, a lo más nosotros tenemos un espacio personal, ¿ya? En algunos sentidos, perdón, en algunos momentos. Pero lo demás en general es espacio social o espacio público cuando estamos en distancia. Pero el espacio íntimo debe ser propio de la persona y eso, chicos, hay que cuidarlo tremendamente, ¿ya? Entonces, por eso a veces es tan complicado cuando uno va en el metro y va en una hora peak y está todo pegado y la gente trata y se siente súper incómoda porque está rompiendo tu espacio íntimo. Es decir, cuando yo tengo una persona que está detrás, apegado a mí o con su cara acá, o sea, claramente que yo me siento que mi espacio personal está siendo vulnerado. Usted me puede decir, profe, ¿es la única forma de poder trasladarse? Sí, pero también es la forma en la cual mi espacio personal comienza a ser vulnerado y yo no sé lo que piensa la persona de atrás, si también está tan incómoda como estoy yo con él, o la persona que está delante mío que quizás también está incómoda, porque allí es donde mucha gente se aprovecha, ¿ya? Entonces por eso es importante que ustedes respeten y aprendan a respetar los espacios personales, íntimos, sociales y públicos. Fíjense, ¿qué harían ustedes acá en esta situación? Entonces, por ejemplo, acá tengo el niño, que el niño dice, la voy a saludar, ¿ya? Y la voy a abrazar, ¿ya? Y le voy a dar un beso para saludarla. Aquí hay dos opciones, ¿ya? Y esto es bien interesante y agradecemos a Anabel Conago que hizo esta imagen porque tiene que ver con cómo yo voy respetando este espacio íntimo que yo le estaba comentando. Entonces, el niño viene y dice, la voy a saludar a la niña. Entonces, la niña dice, ay, sí, yo quiero que me salude, siento que hay confianza, lo conozco. Entonces, usted va, ¿ya? Y le puede dar un abrazo, le puede dar un beso en la mejilla porque siente que hay una confianza en romper ese espacio. Ahora, ¿qué pasa? Si usted va por la calle y de repente ve a una niña que no la conoce, y usted va y le va a ir a dar un abrazo o la va a saludar de un beso, la niña claramente que le va a decir que no, o sea, no te conozco, no sé quién eres, ¿ya? Y no tengo yo por qué tener que saludarte de tal o cual forma, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que ustedes puedan entender que dentro de estos espacios que nosotros tenemos, ¿ya? Siempre lo importante es que nosotros respetemos el espacio de otra persona, ¿bien? Y cuando ya nos sintamos más confianza, cuando sintamos que hay otro tipo de relación, quizás ir rompiendo esos espacios desde un espacio público a un espacio social, a un espacio personal, ya, y si en algún momento ya usted, por ejemplo, tiene una polola, va a pasar de un espacio personal a un espacio íntimo, a un pololo, a eso me refiero, ya a una pareja. Pero eso no se hace así, o sea, no es, no, ahora tú ya ven para acá. No, para nada. De hecho, emocionalmente también nosotros los seres humanos no estamos preparados para eso y nos provoca rechazo. ¿Ya? Entonces, si yo conozco una persona que viene y me abraza por detrás No, no, claramente que no. Uno no lo dice, uy, qué bacán, que eso no pasa. ¿Ya? Entonces tiene que ver con los espacios personales. Bien, la pregunta, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Interesante. Ya, entonces para que le den vuelta y vean. ¿Qué hacen ustedes cuando ven a alguien que finalmente quieren saludar? ¿Ya? O que bien cuando viene alguien y los viene a saludar. Es bien interesante para que le den vuelta, convérselo con sus casas y en su familia. Bien, veamos con el tema de la tolerancia. Ya dice la tolerancia tiene la violencia. Aquí tenemos el Colo-Colo con la U, ya que entre ambos grupos se odian, que los chunchos aquí, que da lo mismo.
Y el punto es, bueno, ¿y qué hacemos nosotros desde el punto de vista de la tolerancia? La tolerancia ya es lo que finalmente va a detener la violencia. Cuando yo tolero a la otra persona, cuando me doy cuenta de que la otra persona es tan valorable como yo y entender que quizá un fútbol, un juego, no es más que un juego, ¿ya? Podemos finalmente convivir y eliminar los vestigios de violencia y que quizá eso es lo que nos falta entender, sobre todo a los chilenos, para erradicar la violencia en los estadios. Entender que aquí no hay ni azules, ni blancos, ni nada, sino que simplemente hay personas que les gusta un equipo, pero que no es más que eso. O sea, un juego es un juego, ¿ya? Y lo decimos porque hay muchas barras bravas, ya que finalmente no entienden el concepto de la tolerancia, se disparan, se agreden, se acuchillan, y uno dice, pero ¿qué sentido tiene todo esto? No, es que lo que pasa es que estos son chuchos, que estos son indios, y así sucesivamente. La tolerancia, chicos, tiene que ver entonces con el respeto a la otra persona y sea quien sea del equipo, de la religión, del pensamiento político, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí aparece un interrogante, que cómo nosotros toleramos al intolerante. Y ahí es súper importante que es una discusión personal, porque hay personas que son intolerantes, es decir, que no toleran al resto, ¿ya? Porque no les gusta aquí que allá. Entonces la pregunta es, bueno, yo como tolerante, ¿cómo voy a tolerar al intolerante? Y yo sí, profe, no entiendo nada, absolutamente nada. Y eso tiene que ver con que, claro, hay muchas personas que no tiene sentido tolerar al intolerante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fanático de la U y dice, no, no estoy ni con todo el equipo, son todos y un montón de otras cosas. Entonces la pregunta es, y él comienza a agredir al resto. Entonces dice, pero ¿por qué yo voy a tolerar que me agredan? ¿Por qué voy a tolerar que él diga tal cosa? ¿Por qué voy a tolerar? Y ahí es donde está esa paradoja, el tolerar al intolerante. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando la intolerancia comienza a cometer delitos, por ejemplo, la violencia es un delito, ya que está penado por ley, entonces es la ley y la justicia la que tiene que hacerse cargo del intolerante, no nosotros, ¿ya? Yo no tengo que ser la persona que va y le dice, no, es que tú no hagas esto. No, para eso entonces hay un Estado, hay un poder del Estado que es la que tiene que en este caso, hacer e imponer, en este caso, la justicia. ¿Bien? ¿Qué harías tú? Ay, pues. Como que lo he visto en algún momento. Miren, ¿lo vieron? Correcto, es decir, tenemos dos situaciones completamente distintas. La primera, en un trabajo, lo que sea, quizás podemos decir una prueba ya para que sea un poco más real. Aquí está la niña, super matea, ahí va poniéndole color, poniéndole bueno, y miren el compadre ahí, las técnicas ninja ahí aplicando las técnicas de Naruto. Entonces, ahí tratando de copiar ahí, como ninja. Entonces, primero, la honestidad, ¿dónde quedó? Uf, en cualquier lado, ¿ya? Entonces, y ahí uno puede decir, bueno, la honestidad, la capacidad de estudio, dónde quedó la responsabilidad de ese niño por estudiar, etcétera, etcétera, y mucho más, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿y tú qué harías en un examen? ¿Eres de los que está copiando ahí con las técnicas ninja Naruto? O en este caso estás acá mientras la niña también está trabajando, él también está trabajando. Bien, entonces es súper importante que ustedes puedan ir evaluando, a ver, dentro de lo que yo hago, cómo finalmente me desempeño, cómo finalmente voy viviendo mi vida dentro de estas actitudes, cuáles de estas actitudes son las que yo tengo y cuáles son las que siento que tengo que mejorar, ¿ya? Porque para eso es esto, o sea, a veces no somos conscientes de las cosas que hacemos y por eso las hacemos. Entonces, lo importante es empezar a entender, comprender y aplicar ya lo que nosotros vamos aprendiendo. Y luego de eso, entonces, ya, mira, sabes que yo parece que igual había sido medio deshonesto, le miento a veces a mi mamá, cuando hay pruebas no estudio mucho, entonces, estoy siendo además irresponsable. Cuando pido lápices, no me aseguro de devolverlo, entonces hay un suma y sigue que es súper importante que seamos capaces entonces de evidenciar y a partir de eso ir estudiando y ir mejorando ya nuestras actitudes. Por eso se toman acuerdos en la sala
Y dentro de este acuerdo, por ejemplo, ya para poder convivir bastante bien entre todos, hay que levantar la mano para pedir la palabra, trabajamos en equipo, nos tratamos con cariño y respeto, compartimos nuestras cosas y hablamos con un volumen de voz adecuado. O sea, hay gente que habla de verdad como si estuviese en el campo. Y estas normas básicas, ya que tienen que ver con cómo finalmente nos ponemos de acuerdo, es para poder convivir dentro de nuestra propia sala de clases, ¿ya? Ahora, no sacamos nada con, por ejemplo, trabajar en equipo si yo no soy tolerante con lo que pueda decir la otra persona. Yo no puedo compartir nada si finalmente soy deshonesto y me quedo con lo que me prestan. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es tan importante, chicos, que de estas 6 actitudes cívicas que hemos visto al día de hoy, podemos decir, bueno, si yo de verdad me hago un clic con todas ellas y yo digo, oh, no, ¿sabes qué? Me falta mejorar esto y la invitación entonces es a eso, a mejorarla. Bien, entonces, dicho eso, y para terminar nuestra clase del día de hoy, les voy a dejar un encargo. En su cuaderno, ya quiero que hagan y respondan a estas 3 preguntas que son bastante simples y con esto entonces nosotros vamos a ir terminando nuestra clase. Primero, ¿para qué sirven las actitudes cívicas en la vida cotidiana? Ya lo hemos estado conversando, entonces quiero que tú me respondas. ¿Para qué sirven entonces estas actitudes? Bien, en la vida cotidiana. Y luego, la segunda pregunta es, ¿son importantes las actitudes cívicas en la convivencia social? Ejemplifique. Y ahí quiero que me dé un ejemplo, sí, son importantes porque ya, y ahí cuando Juanito le pega al otro, qué sé yo, o en este caso da lo mismo, y es importante que me las ejemplifique. Bien, y por último, y es una pregunta muy personal para ti, ¿cuál es la actitud que para usted es la más importante y el por qué? Es decir, de todas las actitudes que hemos visto de estas 6, ¿cuál es para ti la más importante? Y la pregunta es, ¿por qué? Si tú me preguntas a mí, la actitud más importante es, ajá, me fui a blanco. No, eso es para usted, es una pregunta de opinión personal. Bien, recuerda entonces que estaba en la página 180, 182, si quieres recapitular o quieres leer lo que estamos viendo. Además de eso, puedes volver a ver el video atrás, tienen los PPT en Classroom, así que con esto no me queda más que, por mi parte, despedirme, darte las gracias por haber visto este video, por haber estado en esta clase offline y recordarte, quédate en casa, ya cuidémonos de esta pandemia todos, estamos en un proceso donde estamos todos aprendiendo, ¿bien? Y lo importante es que estemos con calma, estemos tranquilos, estemos serenos, nos quedemos en casa, hagamos caso a lo que nos dicen los adultos y cuando nos volvamos a ver en algún momento estemos todos muy sanitos. Muchas gracias a todos por haber visto, recuerden darle like, compartir este video y también suscribirse y poder invitar a otras personas que también se suscriban y no queden entonces sin sus clases de historia aquí en este canal con el loco profe de historia. Mi nombre es Álvaro Álvarez, @0recargado en Instagram y nos vemos. Hasta la próxima.